¿Qué onda, compañeros? Esta es la última parte del video. El día de ayer pues era nuestro primer video. Resulta que al Choco se le calentó mucho el celular y ya no jaló. Estamos grabando hoy ya el 17 de septiembre. Ya nada más queríamos como darle conclusión al videíto, curarnos un poquito la cruda y pues darle, ¿no? Entonces ya nada más estábamos en la intervención de Cristian y pues dale, compañero, de tu ronco pecho. Sí, pues ayer nos quedamos en que estábamos comentando que en México se da en el movimiento de independencia dos procesos distintos, uno revolucionario y otro reformista. El reformista, dirigido por quienes están al frente del ayuntamiento de la Ciudad de México, pues es inmediatamente derrotada, ¿no? Precisamente porque trata de llegar a un pacto con los todavía seguidores del rey y de la colonia, ¿no? Y cuando el virrey de nuevo obtiene fuerza, pues se deshace de la oposición reformista, ¿no? Y entonces eso termina, ¿no? Y ya no vuelven a levantar cabezas. Sin embargo, el proceso que dirige primero Hidalgo, es masivo, es popular, jala a la mayoría de los sectores de la población por donde avanza el ejército libertador, y la principal, o más bien lo que nosotros podemos decir que la principal característica o diferencia que tiene quienes dirigen estos movimientos es que en el proceso revolucionario la diferencia que se da es que uno de los primeros decretos es la abolición de la esclavitud y la servidumbre, ¿no? Que son dos fenómenos completamente distintos. Los negros estaban esclavizados y los indígenas estaban obligados a servir a los españoles, ¿no? Entonces eso se da en México y ese carácter le da una potencialidad revolucionaria al movimiento, ¿no? Que bajo la consigna de Hidalgo de vamos a coger gachupines, es que se levanta la gente en armas completamente, ¿no? Si bien es derrotado en un principio Hidalgo, el movimiento continúa, ¿no? Con varios caudillos que siguieron este proceso independentista, ¿no? El siguiente caudillo importante que podemos mencionar es Morelos, ya lo decía Ketch, con su programa. Es el único de todos los caudillos independentistas, es el único que se plantea ya una estructura de gobierno, un programa de gobierno, pero además cómo sacar al país, ya cuando se logra independizar, cómo lograr reactivar la economía y este tipo de cosas. Ningún otro caudillo lo había logrado hacer, ¿no? Desgraciadamente, bueno, Morelos, después de sus grandes triunfos, también es derrotado. Y el movimiento independentista pasa a una etapa de reflujo, donde más bien se convierte en un movimiento guerrillero, sí, que después de 10 años muchos de ellos ya creen que ya no es posible. De hecho muchos se rinden, muchos pactan y negocian con los realistas, ¿no? Pero hay caudillos como Vicente Guerrero, que también lo mencionaba Ketch, estuvieron en la sierra levantando la bandera de la independencia, ¿no? Que permitió que después de 10 años se triunfara, ¿no? Si bien se triunfa con un pacto que hay entre los viejos, todavía algunos sectores realistas, ¿no? Y que se crea este famoso ejército trigarante y la fundación del primer imperio, ¿no? Es tan endeble y no tiene una base social este imperio, que inmediatamente al caer el emperador desaparece el imperio, ¿no? Y se transforma inmediatamente a una república, ¿no? Donde quien tiene la participación todavía siguen siendo las clases oligárquicas, ¿no? Bueno, el triunfo ya es otro proceso que sería en todo caso analizar, ¿no? Pero lo que aquí que queremos tomar en cuenta o mencionar es el carácter masivo, revolucionario del movimiento independentista, pero además
nosotros sí también queremos reivindicar hechos históricos que se ponen en duda, ¿no? O sea, por ejemplo, la toma de la albóndiga de Granadita. La albóndiga, no la albóndiga. Sí, bueno, la albóndiga esa, bueno, muchos dicen que no existió, por ejemplo, personajes como el Pípila, ¿no? Yo lo que he leído, yo como historiador, a mí me parece que sí existió el personaje, pero suponiendo de que no haya existido el personaje, el hecho histórico es que se tomó ese monumento histórico y además se masacró y se hizo justicia en contra de esos españoles, ¿no? Ese es el hecho importante. Se toma ese baluarte del realismo, ¿no? Símbolo de la opresión, ¿no? Y se quema con todo lo que hay adentro, ¿no? Y para nosotros eso es el hecho importante. Si se quemó o no se quemó la puerta, si uno con una piedra en la espalda se acercó a quemar la puerta, me parece que eso es secundario, ¿no? O sea, lo importante y el hecho es que se toma eso, las masas sin armas, ¿no? Con palos, con machetes, ¿no? Logran tomar ese lugar. Y el otro hecho histórico a mí me parece que a lo mejor no tiene que ver con la independencia, pero también se celebra por las mismas fechas la toma del castillo de Chapultepec. Muchos cuestionan si realmente existieron los niños héroes. Yo no sé si los 6 niños héroes que nosotros conocemos con nombre y apellido, yo no sé si existieron o no, pero lo que sí sabemos es que al menos 87 cadetes, porque el castillo de Chapultepec era una academia militar, 87 cadetes se negaron a abandonar el castillo y lo defendieron del ataque de los yanquis, ¿no? Entonces, para mí son cadetes que son entre 14 y 22 años, para mí son niños, ¿no? Son niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Que decidieron por su propia voluntad defender al castillo. ¿De qué origen eran los cadetes? Recordemos que los únicos que podían ir a las academias militares o en su caso a los claustros religiosos o católicos eran los hijos de adinerados, ¿no? Entonces, quien defiende el castillo de Chapultepec no solamente es la milicia popular, ¿no? O el ejército popular, sino estos 87 cadetes que son parte de las familias burguesas de este país, ¿no? Que tienen amor por la patria, que en contra de la voluntad de sus propios papás deciden quedarse a defender el castillo. Y bueno, tenemos ese resultado, que lo que históricamente se dice es que en algunos lugares son derrotados porque se les acabó el parque, ¿no? Ese fue digamos que también el hecho histórico. Ya si no fue así o no, pero lo que sí tenemos los datos es que se dieron todos estos enfrentamientos en Lerma, en Molino del Rey, en Coajimalpa, en Chapultepec y en Churubusco, donde se defendió al territorio, que desgraciadamente fuimos derrotados, ¿no? Pero para mí lo más importante es que esos hechos históricos sí sucedieron, y que nosotros, esos son los que tenemos que reivindicar. Es un error decir que no tenemos nada que celebrar. Yo sí tengo que celebrar. O sea, yo sí reivindico que hace 200 años hubo gente en este territorio que defendió este territorio y expulsó a los que no pertenecían a este territorio, ¿no? Entonces, pero además los expulsaron por la vía más radical que puede ser, que fue levantarse en armas y echarlos a la fuerza del país, ¿no? Entonces, para mí me parece un error no reivindicar esa parte, porque el Estado y el gobierno, al apropiarse de la celebración, lo que está haciendo es precisamente eso. Nos quiere quitar nuestra memoria, la quiere destruir, la quiere transformar, ¿no? Pero principalmente nos la quiere quitar, para que nosotros precisamente digamos no tenemos nada que celebrar. Y yo creo que sí, yo creo que lo que hoy en día tenemos que hacer es luchar por una segunda independencia del país, un nuevo movimiento de liberación nacional que además evolucione hacia la toma del poder por parte de los trabajadores, ¿no? Pero
el hecho de que hayamos perdido la independencia no quiere decir que sí hubo un movimiento de independencia, que se triunfó y que fue muy fuerte y muy importante en América Latina. Fue masivo, ¿no? Y fue radical. Yo lo decía en la intervención anterior, México y Haití son los dos países donde se da este tipo de procesos, ¿no? Haití siguen sin podérsela perdonar. ¿Por qué? Porque en el caso de México hubo españoles que se les permitió seguir existiendo aquí en México, ¿no? Pero en el caso de Haití fueron todos los extranjeros quienes no eran negros pasaron por la horca, ¿no? Entonces, o fueron fusilados, ¿no? Entonces, ¿por qué lo comentamos? Porque creemos que hoy en día esa es una de las pocas, la única vía que tenemos para satisfacer o para detener la violencia que hay, simplemente la violencia hacia la mujer, es desgraciadamente enfrentarlo exactamente en el mismo terreno. Es decir, no podemos permitir al Estado que nos solucione algo que ellos mismos están ocasionando. Entonces, nosotros, hombres y mujeres, tenemos que armarnos de valor para poder enfrentar y detener esa violencia. Solamente nosotros lo podemos hacer. Eso sería todo. Gracias. Sí. Bueno, y ya para concluir esta parte, bueno, finalmente este video lo estábamos improvisando, terminó siendo más una disertación histórica que otra cosa, pero bueno, la conclusión principal es la que dice Cristian, ¿no? No es como que nosotros estemos reivindicando genocidios o cuestiones así, sino más bien el hecho concreto de saber identificar entre lo que es estar desilusionados con el gobierno, lo que es no ver la historia de bronce y lo que es un discurso de las clases hegemónicas. Y ya, digamos, con esto concluimos, es la conclusión principal que tenemos, que es el menospreciar cualquier intento en el que son las masas las que se hacen dueñas de su destino, ¿no? Entonces, básicamente, ya con esto concluimos, no olvidar que sí, o sea, sí ha habido momentos en la historia en que las masas enojadas salen y dicen muerte al mal gobierno y toman el destino en sus manos. Y eso, pues les guste o no les guste, lo institucionalicen, no lo institucionalicen, le hagan lo que hagan, pues existió, ¿no? Y es lo que tenemos que no olvidar. Y pues ya, eso sería todo, camaradas. Todo el poder al pueblo.